Pues comparto. Bueno, entonces, la utilidad por excelencia de la técnica es en las medidas indirectas, en encontrar volúmenes del punto de equivalencia para poder titular soluciones muy diluidas o reacciones incompletas, que es como estaba diciendo hace un ratito. ¿Por qué? Porque justamente los puntos de mayor definición en esta técnica son, a diferencia de lo que ocurría en potenciometría, que los puntos que nos interesaba definir mejor eran, o los que necesitábamos eran los puntos cercanos al punto de equivalencia, en el caso de las titulaciones conductimétricas, los puntos mejor definidos son los puntos alejados del punto de equivalencia, que son los que en definitiva, al extrapolar las rectas tangentes, como vamos a ver en un ratito, son los que definen el volumen del punto de equivalencia. Bien. Bueno. ¿Cómo hacemos la medida? Bueno, para hacer la medida necesitamos, como les había dicho recién, nosotros lo que medimos es la inversa de la conductancia, es decir, medimos la resistencia. Y para medir resistencia, no sé si se acuerdan de física, pero el circuito de medida que se utiliza es el puente de Wheatstone, ¿sí? Ese puente de Wheatstone, en una de las ramas del puente de Wheatstone, vamos a colocar la celda de medida sumergida en la solución, cuya conductancia queremos medir, y por lo tanto lo que vamos a hacer es, ese circuito de puente de Wheatstone tiene dos resistencias fijas, generalmente, y una resistencia variable y la resistencia a medir. Entonces, lo que se hace cuando ustedes conectan la celda al conductímetro, que en realidad lo que hace es medir resistencia, es la resistencia variable, que justamente es solidaria con lo que ustedes están midiendo en el display del conductímetro, ¿sí? En la escala, varía hasta que por este galvanómetro no se detecta la circulación de corriente. En ese caso, se puede decir que la resistencia, el cociente entre las resistencias, R1 es a R2, como Rx, la resistencia que queremos medir, es a R3, la resistencia móvil. Entonces, conociendo las resistencias, ¿sí? Uno puede calcular la resistencia de la solución. Y el equipo lo que hace es automáticamente calcula la inversa y les informa a ustedes la conductancia de la solución. Y es más, si ustedes son capaces de decirle al equipo cuánto vale la constante de la celda con la que están haciendo la medida, el equipo directamente les informa la conductividad K que están de la solución, ¿sí? Bueno, si nosotros vamos a ver en ese cuadro de clasificación de técnicas de métodos eléctricos que vimos la clase pasada, nos vamos a encontrar con que esta es la única técnica donde las medidas se realizan en el seno de la solución. Y nos vamos a encontrar con otra cosa. Nos vamos a encontrar con que esta es la única técnica donde trabajamos con corriente alterna, ¿sí? Fíjense que en este circuito que se llama puente de Wheatstone, este símbolo está indicando que la fuente de corriente es una fuente de corriente alterna, pero no es la fuente de corriente alterna de la línea que tenemos en el enchufe de casa, ¿sí? Sino que es una corriente alterna especial. Es una corriente alterna de alta frecuencia, ¿sí? Nosotros tenemos una corriente alterna que tiene 50 ciclos por segundo. La corriente con la que vamos a trabajar, en el caso del puente de Wheatstone, es una corriente alterna de alta frecuencia del orden de 1000 a 10.000 Hz. La unidad de Hz son ciclos por segundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos esta corriente alterna de alta frecuencia? Porque nosotros lo que queremos hacer es medir la
tendencia de los iones a transportar la corriente, pero no queremos que ocurra en los electrodos. Si usáramos corriente continua, nosotros tendríamos dos electrodos, ¿sí?, en la celda. Un electrodo se comportaría como ánodo, otro electrodo se comportaría como cátodo. Y entonces, en la superficie de los electrodos ocurriría una reacción de electrólisis, justamente, que cambiaría la composición de la solución. Entonces, lo que nosotros queremos es que solamente, ¿sí?, medir la capacidad de los iones a transportar la corriente, pero no queremos que reaccionen en el electrodo de carga opuesta. Entonces, por eso es que en la celda de medida es trabajar con corriente alterna. Le estamos diciendo al electrodo: funcionás un ratito como ánodo, un ratito como cátodo, un ratito como ánodo, un ratito como cátodo. Bueno, un ratito como va a cambiar, ¿sí?, muy rápido, va a cambiar del orden de 1000 veces en un segundo. Entonces, en esa corriente alterna le estamos diciendo: durante la primera mitad del ciclo funcionás como ánodo, durante la segunda mitad del ciclo funcionás como cátodo. Entonces, ¿qué ocurre cuando usás corriente alterna? Lo que se oxidó en la primera mitad del ciclo, cuando funcionaba el electrodo como ánodo, se reduce en la segunda mitad del ciclo cuando funciona como cátodo. Y de esa forma no cambiás la composición de la solución, ¿sí? Y además, otra cosa: al utilizar corriente alterna, estamos evitando medir las polarizaciones de la solución, ¿sí?, relacionadas con la interfaz electrodo-solución. Estas palabras hoy parecen que no tienen mucho sentido, pero no voy a explayarme demasiado en esto, porque son conceptos que vamos a ver con mucho detalle en la clase que viene. Entonces, hoy simplemente tenemos que saber que necesitamos corriente alterna para que no cambie la composición de la solución, es decir, para que no haya electrólisis, y segundo, para evitar medir las polarizaciones que ocurren en la interfaz electrodo-solución. Simplemente eso. Y además, otra cosa, tener presente... Sí, te escucho. ¿Podrías repetir eso último que dijo? Claro, De evitar. la corriente, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa la corriente alterna? Para evitar que cambie la composición de la solución, es decir, que no haya electrólisis, y esto de lo que se oxida en la primera mitad del ciclo se reduce en la segunda mitad, y por eso no cambia la composición. Y segundo, para evitar medir las polarizaciones de la interfaz electrodo-solución. Hoy no vas a entender qué te estoy diciendo con esto, ¿sí? Pero no quiero... Es un tema complejo que voy a desarrollar la clase que viene, ¿sí? Simplemente saber anotar eso, ¿sí? Y eso va a terminar de quedar claro la clase que viene, ¿sí? Bien, y otra cosa es que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo la medida, tenemos que controlar la temperatura, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, cuando Cristian les explique el trabajo práctico de conductimetría y les explique la celda, que generalmente uno lo que hace es, la celda tiene asociada una barrita metálica que es una termocupla. ¿Por qué es importante medir la temperatura? Bueno, esta frase que tenemos acá abajo. Cada vez que cambia 1 grado la temperatura, la conductancia de la solución y la conductividad, obviamente, cambia un 2%, que es mucha variación. Por eso es importante controlar la temperatura. Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de celda vamos a usar para hacer las medidas. Bueno, el tipo de celda que vamos a usar para hacer la medida son cualquiera de estas celdas que tenemos aquí, ¿sí? ¿Dónde tenemos? Esta que está marcada en rojo y que la vamos a ver con más detalle ahora en un ratito, es la que se llama la celda de copa invertida, que va a ser la que vamos a usar nosotros. Esta es una celda para titulación y fíjense, acá tenemos los electrodos, ¿sí?, que son chapitas, generalmente de platino, ¿sí?, que tienen un determinado área y que están separadas una determinada distancia, y acá tenemos la constante,
¿sí? El L sobre A, o la longitud que separa a los electrodos de una determinada área, ¿sí? Aquí tenemos una celda que se denomina celda de llenado, y fíjense, a diferencia de esta, donde, bueno, esta está de perfil, pero ahora van a ver que los electrodos están muy cerquita uno de otro, en estos electrodos que tenemos áreas importantes y sobre todo una longitud de separación de esos electrodos importante, al cambiar la relación L sobre A, vamos a poder medir, recuerden que nosotros medimos resistencia, y resistencia es la inversa de la conductancia, ¿sí? Es la inversa de la conductividad, la resistividad, por L sobre A. Cuanto mayor es L, puedo medir resistencias más chiquitas. Y cuando la solución tiene una resistencia más chiquita, significa que esa solución tiene una conductancia más alta. Entonces, por ejemplo, suponete que vos querés medir la conductancia del agua de mar, ¿sí? Que tiene agua de mar, tiene una cantidad de sales disueltas impresionante. Entonces, va a tener, obviamente, una capacidad de transportar la corriente altísima. Por lo tanto, va a oponer una resistencia al pasaje de la corriente muy, muy bajita. ¿Cómo mido una conductancia muy alta? Es decir, una resistencia muy, muy bajita. Bueno, para no tener error en esas medidas de resistencia bajita, juego con la separación de los electrodos. Juego con esa relación L sobre A de la celda, ¿sí? Y aquí tienen una celda que se denomina celda de flujo, es decir, suponete que vos estás trabajando en una cervecería y permanentemente tenés que monitorear la calidad del agua de entrada. Entonces, bueno, lo que hay es una celda que se conecta, celda de flujo, que se conecta en una de las tuberías por la que está ingresando el agua, por ejemplo. En la parte inferior de esta filmina lo que tenemos es dos ejemplos de conductímetros. El primero es uno de los conductímetros, una foto de uno de los conductímetros que tenemos en la cátedra, y sumergido la celda que se llama celda de copa invertida. Y este que tienen acá es un conductímetro que se utiliza, por ejemplo, para monitoreo de suelo. Entonces, donde la celda está aquí adentro y está protegida, y ustedes directamente lo que hacen es, obviamente el suelo tiene que tener una determinada humedad para poder hacer la medida, lo que hacen es pinchar o clavan el conductímetro en el suelo y de esa forma hacen la medida. Súper rápido, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver entonces algunas de las características de esta celda. Acá tienen, les presento la celda que tenemos en la cátedra, ¿sí? Es la celda de copa invertida. Acá hay un detalle de esta parte de la celda, ¿sí? Y acá está para que vean con más detalle cómo están formados esos electrodos. Esos electrodos son dos chapitas de platino que tienen una determinada área y que están separados una determinada distancia que se mantiene fija. ¿Cómo se mantiene fija esa distancia? Bueno, porque en el extremo inferior acá está soldado con vidrio para que no se mueva, porque si se mueve cambia el L sobre A, que es la constante de la celda, y el fabricante me informó una, si la longitud ahora cambió, cambia la constante de la celda. Esos electrodos, se dice, parece un trabalengua, pero ahora les explico qué les estoy diciendo con esto. Se dice que son de platino, platinados con negro de platino. ¿Qué quiere decir eso? Son dos chapitas de platino de un área determinada que tienen un depósito electrolítico de platino. Cuando se hace el depósito electrolítico de platino, ese platino se deposita y el depósito queda de color negro. Por eso, electrodos de platino platinados con negro de platino, ¿sí? Bueno, la celda tiene esta geometría, ¿sí? De copa invertida. ¿Para qué? Bueno, justamente para que no cambie la composición de la solución. Fíjense que aquí arriba, no sé si se alcanza a ver, hay un agujerito que permite que la solución se renueve adentro de la copa. Esa copa lo que hace es, no solamente protege a los electrodos para que no se golpeen, sino que confina un determinado volumen de solución. Entonces, cuando nosotros hablamos de que
lo que se oxida en la primera mitad del ciclo esté disponible para reducirse en la segunda mitad, no tiene que haber difusión de las especies oxidadas, ¿sí? Y tienen que estar confinadas en un determinado volumen de solución. Ese determinado volumen de solución es el volumen en el interior de la copa de la celda, ¿sí? Bien, y habitualmente esta celda, ¿sí? Se utiliza con un sensor de una termocupla que mide y monitorea la temperatura durante la medida. Entonces, la constante de la celda, ¿sí? Que es la relación de separación L, separación de los electrodos sobre área de los electrodos, el fabricante te la informa, pero es muy fácil de medir. Para medirla lo que se hace es preparar una solución de cloruro de potasio y medir la conductancia de esa solución de cloruro de potasio que es de conductividad conocida. Entonces, midiendo la conductancia, sabiendo la conductividad, podés despejar L sobre A, de la fórmula G igual a K por A sobre L, ¿sí? Constante de la celda es al revés, L sobre A, porque lo que vos medís es resistencia. Una pregunta, profe. Claro. El negro de platino, Sí. ¿qué función tiene? Aumentar el área específica del electrodo. Y gracias por tu pregunta, porque me recuerda que no dije que por qué tenés negro de platino, para aumentar el área específica del electrodo, y que vos tenés que calibrar la celda, porque como ese negro de platino genera toda una superficie irregular y un área efectiva más grande, ese área efectiva es diferente del área geométrica de la chapita del electrodo, ¿sí? Gracias por tu comentario. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo más? Bueno, entonces, ¿sí? Aquí simplemente para que vean otra vez la celda, ¿sí? Desde otro ángulo, y el otro de los conductímetros. Nosotros tenemos dos conductímetros. Uno es el ADWA, que es el que les mostré en la foto anterior, y este es el Altronic, ¿sí? Otro de los conductímetros a utilizar. Bueno, no voy a detenerme demasiado porque, bueno, en más explicación, porque es parte de la explicación del trabajo práctico. Bien, entonces, lo que les contaba recién es que ustedes, cambiando la constante de la celda, pueden medir soluciones de resistencia muy bajita, es decir, conductancias muy altas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les había dado del agua de mar, bueno, un baño de galvanotecnia, donde ustedes tienen, los de galvanotecnia son los baños donde se hacen generalmente, por ejemplo, un depósito electrolítico, un cromado de una pieza grande, ¿sí? Antiguamente se cromaban los paragolpes, hoy en día los paragolpes son de metal, así que no se hace eso. No son de metal, por eso no se hace eso. Entonces, lo que estos baños tienen una concentración de electrolitos, ¿sí? Muy alta, entonces, o las aguas hervidas o efluentes industriales. En este caso, fíjense el valor de la constante de la celda, recuerden que es L sobre A, ¿sí? Longitud de separación de electrodos muy grande respecto al área del electrodo, ¿sí? Mientras que para medir agua destilada, que obviamente la concentración de iones presentes que tiene es muy bajita, la constante de la resistencia va a ser más alta, la constante de celda es menor. Y aquí tienen cómo se calibra la celda. Esto que les contaba, que si ustedes preparan, por ejemplo, una solución de cloruro de potasio disolviendo 7,4569 gramos de cloruro de potasio en un litro de agua, le miden la conductancia, saben que la conductividad son estos siemens por centímetros a la menos 1, ¿sí? O mho por centímetro a la menos 1, y luego pueden despejar la constante de la celda, ¿sí? No es necesario que se calibre en el laboratorio, el fabricante la calibra a la celda y con el valor que te informa podés trabajar tranquilamente, porque la celda, si, obviamente, si no cambia la longitud, si no se desueldan la separación entre los electrodos, si no cambia el área de los electrodos, esa constante se va a mantener. Bien.
El tema ahora es que para poder hacer comparaciones entre soluciones, como la conductancia de la solución depende de tantas cosas, depende de los iones presentes, de su concentración y de todo lo que acabamos de mencionar al comienzo de la explicación del tema, se trató de buscar una magnitud que permita hacer comparaciones entre soluciones e independizarnos, por ejemplo, de la concentración de la solución. Y esa magnitud que permite hacer la comparación se denomina la conductancia equivalente. Entonces, ¿qué es la conductancia equivalente? Es la conductancia de una solución medida en una celda con electrodos que contengan un área tal que separados 1 centímetro, en el volumen comprendido contenga un equivalente gramo de sustancia. Voy de nuevo porque es importante que quede claro. Es la conductancia de una solución medida con una celda con electrodos de área tal que separados 1 centímetro contengan en ese volumen comprendido un equivalente gramo de sustancia. Entonces, obviamente que en función de la concentración de la solución va a tener que cambiar el área de los electrodos. Y obviamente que si estamos hablando de conductancia equivalente y que tenemos que contener en ese volumen un equivalente gramo de sustancia, la concentración con la que vamos a trabajar es una concentración normal, ¿sí? Normal, a diferencia de lo que hacíamos en potenciometría. Por eso hoy marqué mucho que en potenciometría, para la ecuación de Nernst y también para la ecuación de Nikolsky, cuando hacemos un electrodo de membrana, usamos ecuaciones molares. Acá usamos ecuaciones normales. Entonces, fíjense que en función de la concentración de esa solución, un equivalente gramo de sustancia va a estar contenido en un volumen que va a depender de la concentración de la solución, ¿sí? Va a ser, si la concentración de la solución es C equivalentes por litro, pasemos ahora los litros a centímetros cúbicos y entonces el volumen va a ser 1000 sobre C, la concentración de la solución. Y ese volumen, que contiene un equivalente gramos por litro, va a tener que ser igual al área de las chapitas de los electrodos multiplicado por la separación. Y esa separación está fija por la definición, que es 1 centímetro. Por lo tanto, en ese volumen comprendido con electrodos de área A separados 1 centímetro, ¿sí?, el área va a tener que ser 1000 veces sobre la concentración. Por lo tanto, la conductancia equivalente, tomando este área y tomando que la separación de los electrodos es de 1 centímetro, la conductancia equivalente va a ser la conductividad multiplicado por 1000 sobre C, ¿sí? Ese 1000 sobre C es la relación de A sobre L, donde L es 1 centímetro y A, el área, es 1000 sobre la concentración. Bueno, hasta acá nada más que una consideración de cómo medir la conductancia equivalente y cómo se relaciona con la concentración. Entonces ahora vamos a ver cómo haríamos una medida de conductancia equivalente. Bueno, vamos a suponer que tenemos una solución 1 normal, ¿sí? Una solución 1 normal, concentrado o diluida. ¿Qué dice la gente? No dice nada. Bueno, concentrada, ¿sí? Si estamos hablando de que soluciones diluidas es del orden de 10 a la menos 3, una solución 1 normal, una solución concentrada. Bueno, queremos medir una solución 1 normal. Entonces, haciendo la cuentita del área, lo que les acabo de decir, necesitamos tener electrodos separados 1 centímetro con un área de 1000 centímetros cuadrados. Esto nos da como resultado, si los electrodos fueran cuadrados, ¿sí?, nos da como resultado que tendríamos que tener cuadrados de 31,6 centímetros de lado, ¿sí? Imaginémonos, 31,6 centímetros de lado. Básicamente es como si fuera
incluso hasta más grande. Una hoja, electrodos del tamaño de 2 hojas A4, separados 1 centímetro. Eso lo tenemos que meter adentro de un vaso de precipitado. Se imaginan que no es viable. ¿Qué pasaría con una solución 10 veces más diluida? Una solución 10 veces más diluida, 0,1 equivalente por gramo, el área, para que contenga en ese volumen de electrodos de área tal separados 1 centímetro, tendría un equivalente gramo de sustancia, ese área tendría que ser 10.000 centímetros cuadrados. Si los electrodos fueran chapitas cuadradas, tendríamos que tener, ¿sí?, chapas de 1 metro de lado. Y eso lo tenemos que meter adentro de un vaso de precipitado, una cuba, lo que sea. Entonces, se imaginan que la conductancia equivalente es una entidad que sirve para hacer comparaciones, pero que en la práctica no se puede medir. De hecho, la conductancia equivalente uno la calcula indirectamente a partir de medidas de conductividad, ¿sí? Bien, supónganse que fuéramos capaces de hacer esta medida de la conductancia equivalente. Entonces diríamos, bueno, si somos capaces de hacer esta medida de la conductancia equivalente, y cada vez que vos vas cambiando la concentración de la solución, las áreas de las chapitas de los electrodos cambian para que en el volumen comprendido haya un equivalente gramo de sustancia, la conductancia equivalente, cuando vos le cambiás la concentración, como cambia el área de las chapitas, debería mantenerse constante. Y ese es el comportamiento que uno esperaría para un electrolito ideal. Sin embargo, cuando uno quiere hacer esta medida, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de un electrolito fuerte como el ácido clorhídrico o por ejemplo el cloruro de sodio, ¿sí?, uno encuentra con que hay una desviación de ese comportamiento ideal. ¿Cómo? ¿Sí? Si se nos corta, ahora les propongo que hagamos un recreíto de 10 minutos, ¿sí? Así no me quedo sin garganta y ustedes descansan un poquito, ¿sí? Si les parece bien. Sí. En 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿sí? Cuando se corte. Bien, entonces, lo que se observa es que hay al querer medir con un electrolito fuerte, ¿sí?, que no se observa ese comportamiento esperado de que la conductancia equivalente sea independiente de la concentración. De hecho, esta variación se observa para electrolitos fuertes. Incluso si tuviéramos, por ejemplo, el cloruro de potasio, tendríamos una disminución en este sentido. Si tuviéramos sulfato de cobre, tendríamos una caída mucho más importante. ¿Y por qué tendríamos una caída mucho más importante en el caso de sulfato de cobre comparado con cloruro de potasio? Si los dos son sales completamente disociados y son electrolitos fuertes. Bueno, porque se ha observado que en el caso de las sales de cationes bi con aniones bivalentes, se llaman sales bivalentes, el caso del sulfato de cobre, traducido al castellano, los iones en solución, que se deberían estar completamente separados, forman lo que se llaman pares iónicos, es decir, se asocian y forman entidades que se comportan como si fueran especies sin cargas. Por lo tanto, se observa una disminución más importante de la conductividad equivalente o de la conductancia equivalente en relación a la concentración. Y en el caso del ácido acético, se observa que esa disminución o ese cambio respecto del comportamiento ideal es mucho más marcado. Y es mucho más marcado porque en el caso de un electrolito débil, ¿sí?, la conductancia va a depender del grado de disociación. Y ustedes recordarán que ese grado de disociación varía con la concentración. Y cuanto más diluido está la solución, mayor es el grado de disociación. Otra cosa que se observa es que estas curvas cortan al eje Y en un determinado valor, ¿sí?, que es característico de cada una de esas especies, ¿sí? Y se observó, para tratar de explicar este comportamiento,
nos tenemos que situar en el contexto de cuándo se desarrolló esta teoría y qué ocurría en el mundo de la química en ese momento. Bueno, esta teoría se desarrolló, que es el que describe, la ecuación que describe el comportamiento de los iones en solución y el comportamiento de la conductancia en función de la solución, se desarrolló entre 1920 y 1930. En ese momento, Debye-Hückel se encontraba proponiendo, ¿sí?, una teoría para explicar cómo se comportan los iones o las especies iónicas en solución. Y en el mismo momento, año 1926, Onsager, que estaba haciendo algo en paralelo, ¿sí?, propuso una ecuación que permite describir, ¿sí?, cómo varía la conductancia equivalente en función de la concentración. Esa ecuación es la ecuación de Onsager, ¿sí? Y esa ecuación de Onsager nos dice que la conductancia equivalente va a depender de el valor en el que cada una de estas curvas corte al eje Y, que se llama conductancia equivalente a dilución infinita, y que está puesto a propósito con esta subíndice 0 y con este infinito, es el mismo parámetro, ¿sí? Pero lo puse a propósito porque lo van a encontrar a veces con el 0, a veces con el infinito, ¿sí? Simplemente para recordar eso. La dependencia de la conductancia equivalente va a variar con la raíz cuadrada de la concentración, va a depender del módulo de la carga del catión y del anión que migra, y va a depender de dos efectos que se llaman el efecto electroforético, el término A, y el efecto de relajación asimétrica, el término B. Y esos efectos están relacionados con lo que ocurre cuando un ion migra en solución. Entonces, antes de ver, de terminar con la ecuación con la ley de Kohlrausch, vamos a ver qué es esto de el término A y el término B. Bien, el efecto de relajación asimétrica, y esto está relacionado con lo que ocurría en la descripción de cómo se comportan los iones en solución, tiene que ver con que el ion no se tiene que mover solo al electrodo de carga opuesta. De mínima, el ion está rodeado por una esfera de hidratación, es decir, por moléculas de agua. Es decir, que en su movimiento al electrodo de carga opuesta, el ion tiene que arrastrar a la esfera de hidratación. Y al arrastrar a la esfera de hidratación, esa esfera de hidratación que inicialmente era una esfera simétrica, al moverse, como el ion se mueve más rápido hacia el electrodo de carga opuesta de lo que se mueve la esfera de hidratación, esa esfera pierde simetría. Y esa distorsión de la esfera de hidratación opone una fuerza que justamente genera una fuerza que se opone al movimiento del ion, ¿sí? Bien, eso es lo que explica el término de relajación asimétrica, es decir, el ion en solución rodeado de una esfera de hidratación. Pero después, Debye-Hückel le dijo a Onsager, mirá, la cosa es peor de lo que vos estás pensando, porque en realidad el ion en solución no es solo está rodeado de una esfera de hidratación, sino que está rodeado de contraiones móviles de carga opuesta. Entonces, esa distorsión que se genera es mucho peor. ¿Por qué es mucho peor? El ion tiende a moverse al electrodo de carga opuesta, pero la esfera de contraiones móviles tiende a moverse en el sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza que se opone al movimiento del ion es mucho mayor de la esperada. Y eso es lo que explica la presencia de contraiones móviles de carga opuesta en la esfera de hidratación, es lo que explica el efecto electroforético, el término A. Es decir, ambos efectos, la relajación asimétrica y el efecto electroforético, retardan al ion en su movimiento. Se oponen al movimiento del ion al electrodo de carga opuesta. Mientras que cuando estamos a dilución infinita es una solución de concentración tal que una nueva dilución no afecta a la concentración de los iones en solución. Es decir, traducido al castellano, a dilución infinita, los iones se comportan como si estuvieran solos. Y si los iones se comportan como si estuvieran solos, no hay atracción o repulsión electrostática, porque obviamente a todo este panorama que les acabo de contar,
hay que sumarle que si la concentración aumenta, esos iones comienzan a interactuar entre sí, y tampoco hay efecto electroforético, ¿sí? Entonces, a dilución infinita, vamos a terminar con esto, antes de que se nos corte, los iones se comportan como si estuvieran solos, y cada ion contribuye a la conductividad equivalente a dilución infinita con un valor característico que es propio del ion, que se denomina la movilidad iónica equivalente a dilución infinita. Lambda más para el catión, lambda menos para el anión. Y esa movilidad iónica equivalente a dilución infinita obviamente va a depender de la constante dieléctrica del medio, de la viscosidad del medio, y va a depender de la temperatura. Esos valores generalmente se tabulan, y se tabulan obviamente en agua y a una determinada temperatura, a 25 grados, ¿sí? Y entonces uno puede calcular el valor donde esas curvas cortan al eje Y, conociendo las movilidades iónicas equivalentes. Bien. ¿Sí? ¿Qué es esto que les acabo de contar? Esas movilidades iónicas equivalentes o movimiento independientes de los iones se puede calcular a partir de medidas del número de transporte del ion, donde el número de transporte de un ion, seguramente lo vieron en físico-química, es la fracción de la corriente que transporta dicho ion, ¿sí? Y esos valores están tabulados, ¿sí? Entonces vamos a ver en un rato, cuando dentro de 10 minutos vamos a ver cómo se tabulan esos valores y qué consideraciones podemos hacer en función a los valores de movilidad iónica equivalente a dilución infinita. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?